Mirad qué pinta tiene esto, ¿nos entra hambre? Si queréis saber cómo se hace este plato, quedaros en el vídeo. Hoy Albert nos trae pollo guisado con patatas, cebolla y tomates cherry. ¡Vamos allá! ¡Manos a la cocina! Con el pollo previamente cortado en 8 trozos se le echa sal y un poco de pimienta negra. Si no sabéis cortar un pollo entero en trozos, aquí os dejo un tutorial para que lo podáis aprender. Una vez tenemos el pollo bien salpimentado, ponemos aceite en una cazuela y cuando está algo caliente, se añaden algunos ajos sin pelear antes de poner el pollo. Esto hará que el aceite coja justo. Movemos los ajos un poco y añadimos el pollo para que empiece a cocinarse. No pongáis el fuego muy alto, si no se os quemará por la parte de fuera y quedará crudo por dentro. Así que lo mejor es poner el fuego medio tirando abajo, eso ya depende de cada cocina. Mientras el pollo se va cocinando, vamos a hacer una mezcla que añadiremos más tarde para darle sabor al pollo. Pelamos 4 ajos y los cortamos a trozos para ponerlos en el mortero para picar. Y aquí viene el truco de hoy. Normalmente cuando empezamos a golpear para machacar los ajos, al principio se mueven mucho e incluso salen del mortero. Para que esto no pase, añadir un poco de sal y eso ayudará a que no se muevan tanto a la hora de picarlos, porque quedan pegados. Atentos, a ver si haciendo esta mezcla os olvidáis del pollo que está en el fuego. Acordaros de darle la vuelta, no se os vaya a quemar. Una vez tenemos el ajo bien picado, como veis en las imágenes, lo cambiamos a un recipiente más alto y le añadimos un poco de comino, pimentón dulce, hierbas provenzales, tomillo, orégano, un vasito pequeño de vino y un vasito pequeño de agua. Una vez tenemos todos los ingredientes en el recipiente, meneamos bien para que se mezcle todo. ¡Uy! Casi se nos olvida, el aceite. Hay que poner también un chorrito de aceite de oliva. Ahora sí, a mezclarlo todo bien y con ganas. Y este es el aspecto que tiene después de marear a todos los ingredientes. Reservamos para más tarde. ¿Qué tal el pollo? ¿Se os ha quemado? Antes hemos añadido 4 ajos, ¿verdad? Pues vamos a darle más alegría aún. Esta vez añadimos una cabeza entera de ajo, sin pelar ni nada, tal cual. Ahora añadiremos cebolla que se ha cortado a trozos no muy pequeños, pero antes le pondremos más sabor a la cebolla añadiendo un poco de hierbas provenzales y tomillo. Y se agrega la cebolla para que acompañe al pollo. Fallos técnicos, no se ha grabado cuando se ha agregado la cebolla, lo siento, cosas del directo. Pero no pasa nada, seguimos. Cuando veáis que la cebolla más o menos está así, es momento de agregar los tomates cherry previamente lavados para que hagan compañía al pollo y a la cebolla y no se encuentren tan solos. Pero vamos a meter un compañero más a la cazuela. Si el pollo lo queréis con patatas, tenéis que cortar las patatas a dados grandes y freírlas, teniendo cuidado de no meterlas en el aceite cuando está demasiado caliente, ya que si lo hacéis se dorarán por fuera pero quedarán crudas por dentro. El aceite tiene que estar caliente pero no hirviendo. La patata tiene que estar bien hecha porque la añadiremos al final para que no se deshaga y quede entera y dorada. Siempre es bueno poner papel absorbente o servilletas de papel debajo de las patatas para que absorban el aceite. Cuando veamos este aspecto, es momento de añadir la mezcla que hemos preparado anteriormente con todas las especies que hemos mezclado. Dejamos un poco más a fuego medio y si lo veis que está un poco seco, siempre se puede añadir un poco de agua. Este es el aspecto que tiene que tener, así nos aseguramos que no se nos pegue la comida y que tampoco quede demasiado seca. Se deja a fuego lento durante unos 15 o 20 minutos más o menos, añadiendo agua si hace falta, y cuando veáis que tiene este aspecto es el momento de agregar las patatas. El último invitado en meterse en la cazuela, aunque quería colarse uno sin invitación, la servilleta. Mezclamos bien y dejamos un par de minutos a fuego lento y probamos por si hay que rectificar de sal. Siempre hay que probar la comida minutos antes de quitar del fuego para que estemos a tiempo de rectificarlo. Y el pollo guisado con patatas ya estaría. Ahora solo queda ver la cara del cocinero al ver comiendo su plato. Mientras tanto, darle like al vídeo si os ha entrado hambre y suscribiros al canal para aprender a cocinar. Os dejo los ingredientes en la descripción del vídeo. Visitar el canal que quizá hay algún vídeo que os interesa. Hasta la próxima, futuros cocineros.